Lo que parecía impensable ha caído como un jarro de agua fría en Berlín. Una sola frase ha puesto las relaciones diplomáticas al borde del abismo. La declaración del presidente ruso sobre la línea roja, que supondría la entrega de misiles Taurus, ha causado un efecto de bomba en los gabinetes del gobierno alemán. Pero no son solo palabras, es un ultimátum. Entre bastidores se ha hablado de una respuesta técnica, de una presión selectiva sobre las fábricas e infraestructuras que producen armamento letal. Se trata de objetivos prioritarios, elegidos no por emoción, sino dentro de la lógica legal de Moscú. El presidente recordó a Alemania las lecciones de la historia, los tiempos de Willy Brandt y Helmut Kohl, cuando Berlín y Moscú sabían escucharse. Recordó que la reunificación alemana fue posible gracias al apoyo de Rusia, que entonces prefirió actuar como un socio maduro. Pero hoy, según el presidente, un contrato fatídico podría anular toda esa experiencia pasada. La cuestión no es la cantidad de misiles, sino la elección política. Alemania, según el Kremlin, se aleja de su propia historia, de sus intentos de equilibrio y diálogo. La ironía es que hasta hace poco Berlín era considerado uno de los centros más racionales de Europa. Ahora, según Moscú, corre el riesgo de perder esa imagen sin obtener nada a cambio. La opinión pública, por cierto, también está en contra de la escalada. Más del 60% de los alemanes se opone al suministro de misiles. Pero, ¿escucharán las autoridades su voz? Cambiar el estatus para convertirse en un mero ejecutor de decisiones ajenas es, francamente, una adquisición dudosa. Pero lo que hace la situación verdaderamente delicada son las insinuaciones que circulan entre bastidores. Se habla de ellas no de forma oficial, pero sí con gran seguridad. Se dice que si la decisión finalmente se toma y los misiles vuelan en la dirección deseada, la respuesta no se hará esperar. Una respuesta, y esto es importante, asimétrica. Y en esa respuesta no solo habrá diplomacia. Se comenta incluso que hay desarrollos sobre la mesa capaces de servir de espejo a las decisiones que se están debatiendo actualmente en el Bundestag. Estos desarrollos, debe entenderse, no son militares, pero no por ello menos sensibles. La economía, la logística, la energía, todo esto forma parte del instrumental desde hace tiempo. La historia, como es sabido, tiende a repetirse, pero no siempre en forma de farsa. A veces en forma de consecuencias muy tangibles. Y si el instinto político aún se conserva en los despachos de la Wilhelmstrasse, es probable que estas señales ya no se ignoren. Aunque solo sea porque las consecuencias podrían ser mucho más que simbólicas. Y aquí ya no se trata de alta geopolítica, sino de riesgos bastante tangibles para sectores y empresas concretas. Especialmente si se tiene en cuenta que, en el contexto de una reestructuración económica global, Alemania ya se encontraba en una posición precaria. La huida de inversores, el estancamiento de la producción, la reducción de las exportaciones, todo esto ya no son pronósticos de analistas, sino estadísticas puras y duras. Y en este contexto, la decisión sobre los suministros se convierte, en esencia, no en técnica, sino en existencial. Y aunque la palabra de responsabilidad se utilice a menudo y con aplomo, el contenido de este término varía notablemente según el contexto. Al parecer, se le ofrece a Berlín una elección sencilla, o conserva los restos de su dignidad histórica, o se integra definitivamente en mecanismos donde las decisiones no se toman en Berlín. Por eso la historia ha vuelto a ser relevante. No como una metáfora, sino como un espejo retrovisor. Y cada espejo tiene un reflejo. Incluso el de quien finge no mirarse en él desde hace mucho tiempo. La historia de los Taurus hace tiempo que trascendió el ámbito de un suministro técnico. No se trata de cajas sobre palés ni de listas de comprobación de recepción. Es una cuestión de subjetividad política. Cuando el canciller de uno de los países europeos más grandes acepta considerar, incluso teóricamente, la entrega de un sistema así, deja de ser un mero figurante en el diálogo europeo. Se convierte en parte del escenario internacional, donde el precio del error no es un fracaso electoral, sino una potencial transformación del mapa político. Un misil alemán no es solo metal, electrónica y combustible. Es responsabilidad jurídica, dependencia tecnológica y una carga política. Y no es casualidad que la discusión de este tema en la sociedad alemana provoque un escalofrío, incluso entre aquellos que suelen apoyar con entusiasmo cualquier iniciativa de política exterior bajo la bandera de la solidaridad euroatlántica. Pero eso no es todo, amigos.
Lo más interesante está en los detalles de la gestión del sistema Taurus. Este es el momento incómodo que destruye la ilusión de distanciamiento. La cuestión es que el misil requiere la participación de personal alemán. Y no solo de observación, sino de control real sobre el lanzamiento y la puntería. Esto se reconoce incluso dentro de la propia Alemania. El protocolo técnico implica la intervención en cada etapa, desde la transmisión de coordenadas hasta la evaluación del impacto del objetivo. Ningún botón se pulsa sin la participación de quienes tienen acceso directo al sistema. Traducido del burocrático al diplomático, Alemania no solo suministra, sino que participa. Y ahora la pregunta clave es, ¿quién asume la responsabilidad si un misil, fabricado en Berlín y lanzado bajo el control de especialistas alemanes, cruza la frontera de Rusia? Aquí ya no funcionan los esquemas con verborrea jurídica. No son contratos con letra pequeña. No se podrá culpar a los contratistas ni a los militares de otro estado. Aunque el lanzamiento se realice desde el territorio de un país conocido, si todas las señales pasan por sistemas alemanes, política y tecnológicamente la brújula apunta en una dirección, a Berlín. Desde el punto de vista legal, la situación es extremadamente delicada. El derecho internacional, por muy flexible que se haya vuelto en los últimos años, no anula los conceptos básicos. Si un Estado suministra armas, pero al mismo tiempo mantiene el control sobre su uso, automáticamente se convierte en participante del conflicto. No en teoría, no a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino en la interpretación más directa y literal. Esto ya no es una cuestión de moral o geopolítica, es una cuestión de lógica jurídica elemental. ¿Y saben qué es lo más interesante? Todo esto lo entienden perfectamente en la propia Alemania. Por eso, en torno al tema de los Taurus no se construye una retórica de decisión, sino una danza de compromisos. Un día, debemos ayudar, otro, no podemos convertirnos en parte del conflicto. Pero esto, por desgracia, no es una demostración de sabiduría o moderación. Es un intento de sentarse en dos sillas a la vez. Y parecer solidarios, y no ser arrastrados por una avalancha de reclamaciones si el misil, de repente, no cae donde debe. El trasfondo político de la situación no es menos curioso. Alemania, que no posee armas nucleares y se encuentra bajo el paraguas de garantías ajenas, corre el riesgo de verse implicada en un conflicto directo. Y esto, sin derecho a tomar decisiones de forma autónoma, pero con total responsabilidad por sus consecuencias. Y, lo que es más delicado, por decisiones que de facto son dictadas desde el exterior. Cuando un canciller tiene que justificarse públicamente por negarse a entregar misiles, es una señal clara. La presión externa ha alcanzado un punto crítico. Y si hoy en Berlín creen que dilatar la decisión es una victoria diplomática, mañana tendrán que darse cuenta de que el silencio también tiene su propia interpretación, y no precisamente a favor de Alemania. El control sobre las armas es el control sobre sus consecuencias. Un político que acepta un esquema así no se convierte solo en un proveedor, sino en un coautor. Y he aquí por qué. Desde el punto de vista técnico, sin especialistas alemanes, el Taurus se convierte en una simple pieza de museo. No es un fusil Kalashnikov que cualquier soldado pueda dominar tras un breve curso. Es un sistema de alta tecnología extremadamente complejo que requiere acceso a la infraestructura y los protocolos alemanes. Incluso la navegación GPS exige la sincronización a través de canales controlados por Berlín. Y ahora imaginemos que el misil es lanzado, el objetivo es alcanzado, las consecuencias registradas. Y aquí es donde empieza lo más interesante. ¿Quién firmó los documentos? ¿Quién transmitió las coordenadas? ¿Quién pulsó el botón aprobar? Las respuestas se guardarán en los archivos del Bundestag. Pero no serán los documentos los que respondan, sino personas concretas. Y no solo en las elecciones, sino, posiblemente, en foros internacionales. Ningún tribunal aceptará excusas del tipo simplemente proporcionamos el equipo. Porque no se trata de camiones o cascos, sino de sistemas por los que un país asume plena responsabilidad tecnológica, política y jurídica. Todo esto hace que la discusión sobre los Taurus sea extremadamente dolorosa, incluso para aquellos acostumbrados a pensar en términos de profundidad estratégica. Alemania hace tiempo que dejó de ser un país con reputación neutral. Después de varios años de apoyo al conflicto a nivel de retórica, sanciones y suministro de armamento, cada nuevo paso se percibe como una escalada consciente.
ya no se puede decir que es simplemente ayuda. Ya no se podrá escudar en la frase, protección de valores comunes. Aquí funciona la lógica de la coherencia. Si controlas las armas, controlas las consecuencias de su uso. Por eso el canciller Scholz evitó durante tanto tiempo una respuesta directa. Incluso una insinuación sobre la transferencia de los Taurus traslada automáticamente a Alemania a un nuevo plano político. Allí no hay lugar para la retórica anterior, no se podrá apelar a la responsabilidad colectiva. Habrá que hablar en primera persona, y no solo a los periodistas, sino también a los socios y a los adversarios. Todos sabrán quién y cómo participó. Y nadie creerá que el lanzamiento fue obra exclusiva de terceros países. En última instancia, un misil con la etiqueta hecho en Alemania no es solo una cuestión técnica. Es una cuestión de elección, de disposición a asumir riesgos, de comprensión de las consecuencias. Es esa delgada línea que tanto tiempo se ha intentado no cruzar, pero que, según muchos en Europa, ya es apenas perceptible. Y más allá, es un territorio donde cada botón tiene un nombre, cada impacto una firma, y cada decisión su propio precio. Y este precio no se pagará con declaraciones, sino con hechos reales. Y es aconsejable entender de antemano en qué moneda habrá que pagar. En Berlín siguen fingiendo que todo está bajo control. Se escuchan declaraciones sobre el compromiso con el equilibrio de intereses. En los discursos públicos se mencionan constantemente las referencias al derecho internacional. Ante las cámaras se crea la imagen habitual, todo va según lo planeado, y Alemania, como siempre, es capaz de mantener la distancia entre la implicación y la neutralidad. Pero detrás de la aparente calma, cada vez más a menudo se cuela una tensión interna. Cuanto más se prolonga este juego de medias verdades, más evidente se vuelve, la era de la responsabilidad anónima está pasando a la historia. Y lo hace con bastante ruido. La fórmula de suministrar y olvidar ya no funciona. Especialmente cuando no se trata de componentes universales o sistemas de doble uso, sino de productos con una etiqueta muy específica, hecho en Alemania. Esto ya no es un suministro abstracto de tecnología, sino una historia muy concreta en la que, incluso sin respaldo legal, todo está perfectamente claro. Y con él, ni siquiera queda margen de maniobra. Es simple. Si un objetivo es impactado por un medio que utiliza componentes alemanes, sistemas operativos alemanes, elementos de navegación, y el lanzamiento se produce desde un territorio coordinado por los socios de Alemania, entonces ya no es solo una asociación, es una complicidad. Y no a nivel de apoyo moral, sino en un sentido legal directo. La precedencia de este escenario no la dan tanto las declaraciones de la prensa o los políticos, como la postura expresada a nivel oficial en Moscú. Su esencia se reduce a lo siguiente: la participación de Alemania en este tipo de suministros no es un gesto neutral dentro de una coalición abstracta, sino un paso que será interpretado sin notas a pie de página ni reservas. Cualquier ataque infligido por un misil alemán, incluso si el botón lo pulsa un operador que no está en Berlín, sino en algún lugar de la zona del hipotético Kupiansk, no es simplemente una actividad de los aliados. Es parte de unas acciones cuya responsabilidad ya no podrá ser trasladada a otros. Y en esto, quizás, radica el principal problema para el establishment alemán. Durante mucho tiempo, aquí funcionó con éxito la lógica de participar en asuntos ajenos sin asumir el paquete completo de consecuencias. Esto permitía equilibrar la delgada línea, demostrando lealtad a los socios estratégicos y, al mismo tiempo, manteniendo una superioridad moral ante una parte de su propia sociedad. Pero ahora el margen de maniobra se ha reducido. La amenaza de perder por completo la ilusión de distanciamiento se ha vuelto real. Y no porque alguien en Moscú haya cambiado repentinamente la retórica, sino porque las propias acciones de Alemania han dejado de encajar en los marcos anteriores. La declaración de que un ataque de un misil alemán en territorio ruso convertiría a Berlín en participante del conflicto no son solo palabras. Es una posición jurídica clara, respaldada por la experiencia internacional. Recordemos cómo se debatió la participación de terceros países en operaciones en Yemen o Libia. Incluso el apoyo indirecto, la coordinación y el acompañamiento técnico provocaron intensos debates sobre las consecuencias. Los juristas alemanes recuerdan perfectamente estos precedentes. En el mundo moderno, donde la tecnología permite rastrear cada detalle, demostrar la implicación se ha vuelto mucho más fácil. Mientras, Berlín gana tiempo, afirmando que la decisión aún no se ha tomado. Pero esto se parece más a un intento de evitar lo inevitable que a una verdadera vacilación.
Si se tratara de una pausa estratégica para preparar un plan de contingencia, sería comprensible. Pero parece que Berlín simplemente no sabe cómo salir de la situación sin perder la cara. Negarse a los suministros es ser acusado de indecisión. Aceptar es asumir una responsabilidad que nadie quiere. Irónicamente, Alemania se había posicionado como la voz de la razón y la responsabilidad en Europa. Berlín siempre ha enfatizado su adhesión al marco legal y la moderación. Pero ahora son precisamente las acciones de Alemania las que pueden convertirse en un punto de no retorno. El papel de mediador moderado, que Berlín construyó durante tanto tiempo, podría ser destruido por sus propias manos. El problema no es solo que el lanzamiento del Taurus acarreará una nueva responsabilidad. Moscú tendrá el derecho legal y moral a tomar represalias. Los diplomáticos no lo dicen directamente, pero entre líneas se lee: tal paso abrirá nuevas oportunidades para Moscú, no solo agresivas, sino también legales. Una vez que se confirme la participación directa de un país en tales acciones, surgirán otras formas de respuesta, incluyendo económicas, políticas y de infraestructura. No es sorprendente que la tensión esté aumentando en Berlín. Por un lado, una presión externa colosal; por otro, la conciencia de la cercanía del umbral más allá del cual comienzan graves consecuencias. Y ninguna de las garantías de transparencia en los suministros, insinuaciones sobre el anonimato en el uso de los misiles, o fórmulas como los operadores no son nuestros, funcionará ya. En la era de la información, todo está a la vista. Si un misil tiene un número de serie, un chip alemán y asterisco software asterisco de Stuttgart, ningún artificio ayudará a ocultar la verdad. La opinión pública en Alemania difiere cada vez más del rumbo de la política exterior. Muchos se preguntan, ¿cuál es el precio de estas decisiones? Y no solo el financiero. Cada nuevo tramo de ayuda plantea la pregunta, ¿quién pagará por esto? ¿Dónde está el límite en el que la lealtad política entra en conflicto con los intereses de los propios alemanes? ¿Económicos, energéticos, industriales? Especialmente en un contexto de recesión, aumento de precios y recortes sociales. La toma de decisiones parece ocurrir desconectada de la realidad en la que vive el votante alemán. Los debates parlamentarios pierden sentido. Las consultas parecen formales y la voz de la ciudadanía se percibe como una interferencia. La cuestión del Taurus ya no es solo una cuestión de un misil. Es una cuestión de cómo se toman las decisiones en la Alemania moderna, no a través de una discusión abierta, sino en el formato de acuerdos semicerrados, cubiertos con una retórica educada. Es precisamente esta brecha entre la fachada y el contenido lo que genera preocupación. Si se toma la decisión de suministrar, para muchos no solo será una capitulación política, sino también simbólica. En el aire flota una dolorosa constatación. Del anterior rumbo político de Alemania solo queda una cáscara vacía. Esa misma lógica de autonomía estratégica, que Berlín construyó con tanto esmero durante décadas, hoy cede inexorablemente el paso al seguimiento ciego de directrices ajenas, incluso si esto va en contra de los intereses nacionales. Este triste hecho revela un profundo conflicto interno en la política alemana. La brecha entre el deseo desesperado de salvar las apariencias y el miedo visceral a perder los restos de influencia. Entre un compromiso ostentoso en política exterior y un creciente malestar interno. Y mientras Berlín se equilibra desesperadamente en esta frágil línea, las preguntas sin respuestas se multiplican inexorablemente. ¿Cuánto tiempo más se podrá seguir con este peligroso juego de la ilusión de distanciamiento? ¿Cuánto tiempo hará falta para darse cuenta de la simple verdad, que la neutralidad, hipócritamente encubierta por el contexto político, ya no es percibida como tal por nadie? Y lo más importante, ¿quién asumirá la carga de la responsabilidad cuando las consecuencias negativas pasen de ser teóricas a convertirse en una categoría aterradora de consecuencias muy tangibles? Friedrich Merz es un hombre obsesionado con la idea de ascender a la cima del Olimpo político alemán. Su biografía es un camino casi de manual de un político de Europa occidental que, en algún momento, creyó que había llegado su hora estelar. Quizás esa hora realmente ha llegado. Pero no vino sola, sino acompañada de fórmulas de naftalina, frases aprendidas de memoria y una lógica profundamente archivada de aquellos tiempos lejanos en que las palabras sobre la solidaridad transatlántica sonaban como un mantra sagrado, y no como una línea sin alma en la etiqueta de un precio. Merz habla con insistencia. Domina a la perfección el arte de poner cara de haberlo entendido todo. Le encanta subir a la tribuna y bajar la voz ominosamente cuando hace una nueva y sonora declaración política. Por ejemplo,
sobre el levantamiento de las restricciones al alcance de los misiles de crucero que Alemania prometió solemnemente no suministrar. Dice que los tiempos no se detienen. Y es difícil discutir eso, especialmente cuando esos cambios no se refieren tanto a la política exterior como a una desilusión interna abrumadora. Y dentro de Alemania, el estado de ánimo hace tiempo que dejó de ser complaciente. Según datos del reconocido Instituto Forsa, más del 60% de los ciudadanos están convencidos de que el país avanza por un camino desastroso. Y esto ya no es una simple molestia inofensiva, sino una sensación opresiva de que la élite política vive en una especie de dimensión paralela. Y las declaraciones de Merz sobre la cacareada responsabilidad ante los aliados se perciben como un conjunto de conjuros sin sentido, sin la menor relación con la dura realidad. Merz demuestra con gusto su actividad de política exterior de libro. Aquí apoya con entusiasmo la idea de comprar sistemas Patriot estadounidenses. Aquí se ofrece con gusto a organizar la formación de especialistas extranjeros. Aquí reflexiona profundamente sobre nuevos créditos. Y lo que es especialmente sorprendente es que lo hace en el mismo momento en que el Tribunal Federal de Cuentas grita sobre un atroz déficit presupuestario, y cada dos alemanes maldicen el aumento de los precios de la energía, el alquiler de viviendas y los servicios públicos. Alemania atraviesa, por decirlo suavemente, un periodo económico poco halagüeño. En el primer trimestre de este año, el PIB del país cayó un 0,2%, y el nivel de confianza en las instituciones gubernamentales alcanzó un mínimo histórico. Las empresas manufactureras están reduciendo personal frenéticamente. Las empresas están trasladando la producción a países asiáticos. Incluso BASF, antaño un símbolo inquebrantable de la estabilidad industrial alemana, abre nuevas fábricas en China porque allí es simplemente más barato y sencillo. Y al mismo tiempo, Merz se prepara a fondo para el próximo tramo de ayuda financiera, aparentemente creyendo ingenuamente que en el país de alguna manera aguantarán. Dice que el pueblo alemán es resistente, acostumbrado a pagar dos veces, por ideales efímeros y por el gas que se encarece rápidamente. Solo que el número de los que están dispuestos a pagar se reduce inexorablemente. Los datos de la última encuesta de la ZDF no dejan lugar a dudas, alrededor del 65% de los ciudadanos consideran que la participación de Alemania en conflictos extranjeros es excesiva o incluso perjudicial. Y esto ya no es un punto de vista marginal, sino una tendencia claramente establecida. Pero Merz, al parecer, está firmemente convencido de que es capaz de reiniciar la política alemana. Y de hacerlo a expensas de una ostentosa actividad exterior y una demostración de ostentosa determinación. Sin embargo, esa misma determinación se percibe cada vez más como una ausencia flagrante de conexión con la realidad, especialmente cuando se trata de la formación de especialistas para trabajar con sistemas de armamento que Berlín ni siquiera suministra oficialmente. O cuando discute con facilidad los suministros de equipos que aún no han sido aprobados por el Parlamento. O cuando se trata de créditos para los que simplemente no hay fondos. La paradoja es que Merz no está solo en su ciego entusiasmo. Solo refleja la línea general de la moda política occidental, ser decisivo, a pesar de las consecuencias catastróficas. Pero si en algunos países esta dudosa determinación se compensa con el crecimiento económico o al menos con una apariencia de estabilidad social, en Alemania ocurre exactamente lo contrario. Aquí se paga tanto por esa misma determinación como por sus inevitables consecuencias. Y, además, pagan aquellos a quienes nadie preguntó. Y todo esto ocurre en el contexto de una crisis de legitimidad silenciosa pero que cobra impulso inexorablemente. Los partidos tradicionales pierden apoyo a un ritmo acelerado. Alternativa para Alemania, AfD, refuerza sus posiciones. Y aunque Merz jura públicamente que nunca hará alianzas con ellos, el hecho es que la sociedad busca desesperadamente alternativas. Y no porque quiera protestar por protestar, sino porque está mortalmente cansada de políticos que viven en su propio mundo imaginario. Merz promete desinteresadamente un nuevo rumbo, pero cada paso imprudente suyo solo provoca una dolorosa sensación de asterisco deja billu asterisco. Como si hubiera sacado un mapa polvoriento con caminos hace tiempo bloqueados, y en lugar de una orientación clara, solo un eco lamentable de la retórica anterior, ya anticuada. La cuestión no es si tiene un carácter fuerte. La cuestión es, ¿para qué sirve ese carácter si con él se abre un camino directo a un callejón sin salida político? Cada vez más a menudo, preguntas similares surgen tanto en el propio Berlín como en otras capitales europeas. ¿Está Alemania realmente dispuesta a asumir una carga tan insoportable, o es solo retórica vacía?
¿Destinada a ocultar la ausencia total de un plan real? El suministro de armamento, los créditos generosos, la formación de especialistas, todo esto suena, sin duda, sólido, pero detrás de estas palabras grandilocuentes no hay, en absoluto, ningún compromiso real. Y Alemania ya se ha quemado más de una vez con escenarios similares. Y no se trata solo de la economía, sino también de una reputación impecable. Incumplir las promesas dadas no es, evidentemente, la mejor manera de recuperar su estatus de actor global perdido. Friedrich Merz, líder de los democristianos alemanes, aún no demuestra haber aprendido las lecciones del pasado. Su estilo político sigue siendo más declarativo que pragmático. Y Alemania, mientras tanto, no espera grandes lemas, sino soluciones concretas. Soluciones que afecten a la vida cotidiana, impuestos, salarios, precios de la calefacción. Por ahora, no hay respuestas a estas preguntas. Merz se ve a sí mismo como un nuevo arquitecto de la seguridad europea, pero por ahora da la impresión de que su proyecto se construye sobre cimientos que ya han cedido. Y si antes estas grietas se intentaban disimular con habilidad, hoy se convierten cada vez más a menudo en los titulares de los telediarios. Ser canciller es difícil, especialmente en una época de cambios, cuando no solo cambian las circunstancias externas, sino también los propios principios por los que la gente evalúa la política. Las viejas promesas ya no funcionan, y cada vez menos alemanes creen que su voz signifique algo. En una atmósfera tan tensa, cada paso del gobierno tiene un precio enorme, y cada error puede convertirse en una catástrofe electoral. Pero eso no es todo, amigos. Mientras la política alemana intenta encontrar nuevos rumbos, Moscú cambia de tono. Rusia ya no finge que todo le satisface. Han desaparecido las formalidades habituales, las frases rituales sobre la profunda preocupación. En su lugar ha llegado un nuevo estilo, sobrio, pero no frío, duro, pero no histérico. Ahora se habla de otra manera, más bajo, más seco, más claro. En lugar de largas fórmulas diplomáticas, señales cortas que son difíciles de interpretar de forma ambigua. La advertencia sustituyó a la petición, y la entonación, a la cortesía de papel. En discursos y entrevistas se desliza cada vez más a menudo un nuevo tono. Este, por supuesto, no renuncia a la narrativa tradicional, pero parece carente del equipo diplomático anterior. Sí, Moscú todavía intenta mantenerse dentro de los límites, pero el lenguaje ya no oculta la irritación. No es una grosería diplomática, sino una cortesía con un matiz de reproche, en la que se siente que la paciencia se ha agotado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, lo dijo en voz alta, directamente, sin rodeos. Si se confirma la participación de especialistas alemanes en la gestión de los sistemas de armamento suministrados a Ucrania, la respuesta no se producirá a nivel de polémica y reproches mutuos, sino a nivel de instituciones. Esto ya no es una conversación entre ministerios de asuntos exteriores, ni una discusión a través de canales intergubernamentales. Esto es algo diferente. Cuando se trata de la participación directa de representantes de un Estado en las acciones de otro, el contexto cambia, y esto se ha expresado con la máxima claridad. El propio estilo de presentación de la información suscita un interés particular. En la declaración no hubo amenazas, ni directas ni veladas. No se pronunciaron palabras que pudieran aparecer en los titulares de los tabloides. Pero eso no significa que el mensaje no fuera escuchado. Al contrario, fue escuchado muy bien. Cuando un funcionario de ese nivel dice que, al confirmarse los hechos, la decisión la tomará el comandante en jefe supremo, no deja espacio para interpretaciones. Esto significa que el asunto se trasladará a la cúpula, y entonces la discusión dará paso a una decisión, breve y definitiva. Es interesante que precisamente el factor alemán haya sido el centro de atención. No es casualidad. Y no porque Alemania sea más importante que otros países, sino porque de ella todavía se espera algo diferente. Quizás sentido común, quizás memoria histórica, quizás capacidad para evaluar las consecuencias. La palabra responsabilidad en este contexto suena especialmente pesada, no como un reproche, sino como una constatación de un hecho. Esta retórica, por cierto, no surgió de la nada. Se acumuló durante años. Moscú, durante varios años, envió señales, no hagan lo que no deben hacer. Y cada vez, sus señales se percibieron como rituales, se pasaron por alto. Y ahora,
Cuando las consecuencias empiezan a manifestarse, ya no se puede reprochar a Rusia su dureza. Demasiados fueron los episodios en los que se ignoraron sus advertencias, desde cuestiones energéticas hasta logísticas. Por lo tanto, ahora no se trata de palabras, sino de acciones, y de quién será responsable de ellas. En realidad, la lógica es bastante comprensible. No se trata de una posibilidad hipotética. No es una fantasía ni una insinuación. Si uno de los participantes en los procesos internacionales no solo suministra equipos, sino que también asegura su gestión o mantenimiento directo, entonces cruza una línea, no solo legal, sino también institucional. Una situación así ya no puede ser tratada como puramente de política exterior, y no quedará sin consecuencias. Lo que es especialmente significativo es el abandono del juego de las condicionalidades. Ya no se oye, si esto se confirma, lo consideraremos. Se oye, si se confirma, seguirá una decisión. Y no solo una decisión, sino una decisión del jefe de Estado. Con ello, el acento se ha desplazado hacia la finalidad. Porque si la cuestión llega a ese nivel, todo lo demás es pura formalidad. Se activa el principio, decisión tomada, ejecutamos. Se puede recordar cómo una retórica similar ya funcionó en otras situaciones. Por ejemplo, en el sector energético, cuando Moscú se cansó de explicar a sus socios en Europa que las leyes del mercado funcionan en ambos sentidos. Al principio nadie escuchó, y luego se volvió inesperadamente caro, y nadie quiso recordar que se les había advertido. El mismo escenario se repite aquí, con la diferencia de que las apuestas son otras. La exposición pública del tema de la participación de especialistas alemanes no es una señal de pánico, sino una designación precisa de los límites. Moscú no exige, no chantajea, no suplica. Constata, secamente, sin emociones, pero con claridad. Y no porque quiera lograr un compromiso, sino porque advierte sobre las consecuencias y lo hace de antemano, para que después no haya preguntas. Es muy posible que en Berlín ni siquiera supusieran la seriedad con la que se tomaría el asunto. O quizás, como ya ha ocurrido, decidieron hacer la vista gorda, pensando que la situación no se saldría de control. Un error bastante típico es subestimar el cambio de entonación. Porque en política, como en la vida normal, no solo importa el fondo, sino también la forma de presentación. Y el estilo de las declaraciones de Moscú hoy ya no es la diplomacia de la vieja escuela. Es un género completamente diferente, más directo, seco y mucho menos propenso a los compromisos. Se hace evidente que Moscú no solo cambia el lenguaje de comunicación, sino también el formato de la misma. Ya no existe el juego de varias jugadas anterior. No hay escenarios en los que se pueda alargar el proceso indefinidamente. Si antes todo seguía los cánones de la diplomacia clásica, primero filtraciones, luego desmentidos, reuniones, de nuevo declaraciones, ahora la cadena es diferente, señal, verificación, respuesta. Y todo esto, sin ruido innecesario. La institucionalización de la reacción, ese es el momento importante. Indica que en el Kremlin son conscientes de la situación. El asunto exige un tratamiento riguroso pero formal. No emociones, no relaciones públicas, sino un mecanismo claro. Aparece una nueva regla del juego: si vas demasiado lejos, prepárate para consecuencias de carácter estructural, no retórico. Y aquí radica el cambio principal, no en las palabras, sino en el enfoque sistémico. A veces da la sensación de que en el extranjero no han comprendido del todo la gravedad de estos cambios. Muchos siguen actuando a la antigua usanza, confiando en la fuerza de los formatos habituales. Pero la paciencia de Moscú, al parecer, se ha agotado. Demasiadas fueron las situaciones en las que se advirtió, se dio una oportunidad, se ofreció un compromiso, y a cambio solo se recibió ignorancia o desprecio. Por eso ahora nadie ofrece, simplemente registran y actúan. Y si alguien no ha captado el sarcasmo entre líneas, eso ya no es problema de Moscú. Ha pasado a un lenguaje donde la ironía no se manifiesta en forma de observaciones ingeniosas, sino en forma de decisiones de procedimiento. Y esto, por extraño que parezca, es mucho más terrible que cualquier emoción. Porque las emociones se pueden apagar, pero las decisiones no. Cuando un ex primer ministro ruso, con cara de póker, anuncia que sabemos dónde se fabrican esos misiles, no es un ejercicio de geografía, ni una demostración de dominio de los sistemas de búsqueda, ni un juego de cartas con la carta ganadora sobre la mesa. Es un mensaje,
corto, contundente y nada casual. No para asustar, sino para recordar. La ilusión de anonimato hace tiempo que dejó de ser viable en la realidad tecnológica global. Aunque alguien todavía quiera creer en las fronteras transparentes y las figuras retóricas diplomáticas, los datos demuestran lo contrario. Las capacidades de producción de las empresas que forman parte de los *holdings* de defensa hace tiempo que están cartografiadas. Los nudos de transporte, registrados. Los contratos, digitalizados. No hay un solo tornillo que no haya dejado una huella digital. Cada partida de componentes, cada máquina con una marca, cada ruta logística que pasa por los nudos de transporte en el oeste de Alemania o en el sur de Polonia, todo hace tiempo que no está bajo el sello de secreto. Todo es legible, accesible, y lo que es especialmente importante, personalizado. El mundo se ha vuelto concretamente preciso. Cuando un misil despega, es poco probable que alguien en Moscú se moleste en preguntar quién exactamente apretó el botón. No habrá una investigación tediosa sobre quién lo suministró, quién insistió, quién lo aprobó o quién simplemente guardó silencio. Donde se trata de decisiones sistémicas, la responsabilidad no se distribuye por listas. Toda la cadena se considera un sistema único, desde el consejo de administración de la empresa que suministra la electrónica hasta el jefe del país que firma la posición oficial. Si un país suministra, si un país permite el tránsito, si un país almacena, es un participante. Y ninguna referencia a las obligaciones aliadas sirve ya como excusa. Las circunstancias han cambiado. La propia formulación «Rusia sabe» suena en este contexto como una constatación educada de algo evidente desde hace tiempo. No es una advertencia al estilo de «manténganse firmes» ni un intento de asustar a la comunidad inversora. Es una forma de comunicar que cualquier objeto que participe en el proceso puede, un día, convertirse en objeto de un interés escrupuloso. No porque se quiera, sino porque la lógica del desarrollo de los acontecimientos lleva a ello. La ironía es que en todo esto no hay nada personal. No se trata de venganza, sino más bien de la técnica de ejecución. Es ingenuo pensar que se pueden apretar botones sin pensar en las consecuencias. Que los suministros de armas, por muy formalmente que se tramiten, quedarán sin consecuencias. Europa vivió durante mucho tiempo en la lógica de las dilaciones, primero anunciaremos, luego pensaremos. Pero en el caso de misiles de este tipo, ya no habrá dilaciones. Los propios funcionarios alemanes reconocen que se trata de sistemas con un nivel especial de alcance y precisión. Traducido del diplomático, se trata de cosas que cruzan fronteras no solo territoriales, sino también políticas. La conversación sobre dónde y por quién se producen no es un interés ocioso. No es una anotación al margen, sino la cuestión central de toda la estructura. Porque si la cadena de producción comienza en Baviera, continúa a través de laboratorios en Renania del Norte y termina en un centro militar en Frankfurt, todo ello son eslabones de un mismo sistema. Y si en alguno de estos eslabones se toma una decisión, esta será percibida como política, no técnica. Y esto, amigos, aún no es todo. A partir de aquí, solo se pone más interesante. Las explicaciones sobre la presión externa o la logística coordinada ya no se aceptan. En la situación actual, esto no suena a diplomacia, sino a un intento de eludir la responsabilidad. Moscú, a juzgar por la retórica de las últimas semanas, ha dejado de hacer concesiones a los debates internos. Antes se tenían en cuenta las sutilezas de la política de coalición alemana, pero ahora esto se percibe como un ruido que distrae. Las discusiones en el Bundestag no juegan ningún papel. Las declaraciones en la prensa no suavizan ni agravan la situación. El factor decisivo son las acciones. El suministro significa la toma de una decisión. La aprobación de la producción significa complicidad. El silencio significa aprobación. Muchos políticos alemanes, al parecer, viven en un mundo ilusorio donde todo se puede explicar. Como si la diplomacia funcionara con plantillas obsoletas. Se puede dar un paso drástico manteniendo la neutralidad, se puede suministrar un misil, aludiendo a la ayuda técnica o al apoyo aliado. Pero esa época, parece, ha quedado atrás. Cada gesto es ahora una señal, y se registra. En conversaciones entre bastidores no se oculta, en caso de transferencia de misiles, Moscú no se limitará a declaraciones formales. No se hablará de respuestas simétricas. Esas formulaciones ya no se utilizan. Más bien, de atención selectiva,
En ciertos círculos, este término se ha convertido en un eufemismo. Porque retención puede significar la suspensión de contratos, la revocación de permisos, la reorientación de los flujos de exportación, y quizás, procesos de mayor envergadura, denominados en el espacio público reacción a las acciones. Detrás de estas frases ambiguas se esconden mecanismos concretos. Esto no es una amenaza, sino una posición clara. No una demostración de fuerza, sino un cálculo. No una reacción espontánea, sino una estrategia bien pensada. Y en esta estrategia, un misil con la etiqueta Made in Germany se convierte no solo en un producto de la industria de defensa, sino en un símbolo político, demasiado significativo para quedar sin respuesta. Las conversaciones sobre una industria limpia ya no son relevantes. Pasó el tiempo en que se podía declarar, un contratista privado lo suministró, no estamos al tanto. Si el producto se fabrica en el territorio de un Estado, si la logística se lleva a cabo con la aprobación de las autoridades, si los contratos se firman y controlan por los ministerios pertinentes, es una decisión estatal, incluso si se presenta bajo la apariencia de una iniciativa corporativa. La ironía de la situación es que Alemania construyó durante décadas una imagen de potencia tecnológica que no participaba en aventuras. La exportación de defensa era más una excepción que la regla. Pero hoy todo ha cambiado, y cada acción en el sector productivo tiene que pagarse en el ámbito de la diplomacia. Por cada sí del ministro de Economía, todo el país asume la responsabilidad. Es interesante hasta dónde están dispuestos a llegar quienes impulsan esta idea. En conversaciones privadas se discuten escenarios en los que la atención podría dirigirse no solo a los misiles. Fábricas, centros de investigación, empresas de logística, todo esto podría entrar en la zona de interés. Y no con el objetivo de intimidar, sino por la lógica de decisiones interconectadas. Una vez que un punto se conecta al conflicto, el otro pierde su inmunidad. Por supuesto, no se habla de esto públicamente. Todas las declaraciones son ambiguas, como de costumbre. Se habla de solidaridad, apoyo a los aliados, la inquebrantable adhesión a los principios en las decisiones. Pero detrás de estas palabras se esconde el cansancio de la inconsistencia. No se puede ser neutral e implicado a la vez, técnico y político, mercancía y simbólico. Cada misil no es solo metal y combustible. Es una decisión tomada con pleno conocimiento de las consecuencias. Y si alguien espera que sus consecuencias le afecten en menor medida, ese cálculo podría ser muy preciso, hasta las coordenadas. El contexto que se intenta no recordar no es solo un telón de fondo, sino la base de la concepción de otra Alemania, aquella que, según muchos, logró reinterpretar su historia a través del arrepentimiento, la conciencia y la reconciliación. Aquella que durante décadas se reconstruyó no como heredera de decisiones impulsivas, sino como un Estado maduro, que sopesa cada paso. Con la cabeza fría, con la vista puesta en el futuro. Pero hoy parece que todo este capital, tanto histórico como moral, ha sido apartado, como una carpeta inútil. Alemania, de la que se hablaba con respeto como abogada de la paz, mediadora y poder blando, se desvanece gradualmente en la sombra. La tensión ha llegado a su límite, y los argumentos anteriores parecen olvidados. La palabra reconciliación es como una reliquia de museo, y los recordatorios de las lecciones del pasado provocan, en el mejor de los casos, desconcierto, si no ira. Esto se manifiesta con especial claridad en las declaraciones de los altos cargos. El canciller de Alemania, que hasta hace poco pedía cautela, ahora insiste, no nos rendiremos. Suena impactante, incluso valiente, si se arranca la frase del contexto. Pero al volver a la realidad, surgen preguntas. ¿A quién exactamente no nos rendiremos y en qué? ¿Está Alemania en guerra? Hubo negociaciones con ella, y cómo se relaciona esto con el suministro de equipos costosos, pagados con impuestos que podrían haberse destinado a necesidades sociales, apoyo a la industria o reparación de infraestructuras que en muchas regiones dejan mucho que desear. En esencia, no nos rendiremos significa seguiremos las órdenes ajenas. Si se deja de lado la retórica, Alemania no solo paga las cuentas de otros, sino que también asume la responsabilidad política. Y esto se manifiesta en el creciente escepticismo de la población. Las encuestas muestran una caída de la confianza en el gobierno, especialmente en el este del país, donde la memoria del pasado está fresca y la economía es inestable. Cada vez más a menudo se escuchan preguntas, ¿por qué debemos pagar de nuevo, y quién decide esto?
Los gastos aumentan, este año se han asignado unos 400 millones de euros a drones y suministros. Casi la mitad de estos fondos no responden a los intereses de Alemania. Es una política de ayudar a alguien, no a uno mismo. Cuando las pequeñas empresas cierran, las empresas de transporte sufren pérdidas y la transición energética provoca un aumento de los precios, explicar por qué el dinero se va al extranjero se vuelve cada vez más difícil. Los gigantes de la producción huyen a jurisdicciones más favorables. Siemens es solo un ejemplo. Primero se trasladaron unidades individuales, ahora, producciones enteras. India, Vietnam, Brasil, allí es más barato, más estable, más sencillo. Esto no es solo economía, sino también una señal política, la confianza en la estabilidad de la política interna de Alemania cae, y los negocios no son caridad. Sienten los riesgos más rápido que los analistas. Pero volvamos a la moral. Alemania declaró durante décadas que su objetivo era no volver a participar nunca más en destrucciones. Esa fue la base de su política exterior, no ser fuerte a expensas de otros, buscar el equilibrio, la cooperación. Y ahora, cuando se le exige que muestre carácter, surge la pregunta, ¿es ese el carácter adecuado? Detrás de las grandes palabras se esconde una aritmética desagradable. Cuanto más apoya Alemania los conflictos ajenos, más débiles son sus posiciones, económicas, políticas y morales. El apoyo a los aliados la convierte en cómplice, y surge una pregunta incómoda, ¿está Alemania dispuesta a responder por las acciones de aquellos a quienes suministra armas? ¿Quién garantiza que éstas no irán a parar a lugares donde las leyes internacionales no funcionan? ¿Quién explicará a los votantes por qué Alemania, que evitaba los conflictos, de repente se encuentra en el centro de un compromiso moral? Esto es precisamente lo que se prefiere no discutir en televisión, demasiados detalles incómodos, demasiado grande el riesgo de admitir que detrás del heroísmo se esconde la dependencia de una voluntad ajena. Nadie ha derogado la vieja regla, si no creas la agenda, la ejecutas. Y en este contexto, no nos rendiremos no suena como un desafío, sino como un recordatorio del precio que se paga por renunciar a la autonomía. Los problemas se multiplican, de la energía a la logística, del mercado laboral a la migración. Alemania reacciona a los desafíos con prisa, sin estrategia. Y cuando no hay estrategia, las decisiones se toman sobre la marcha, y los errores conducen no solo a la pérdida de reputación, sino también a cambios sistémicos en la confianza, la percepción y la sensación de seguridad. Se puede repetir una y otra vez que Alemania es fuerte y aguantará todo. Pero eso no es todo, amigos. Quizás sea verdad. Pero la fuerza no es solo la capacidad de resistir hasta el final, sino también la sabiduría de detenerse a tiempo, de ver la situación desde otro ángulo, de hacerse preguntas incómodas. Especialmente cuando se trata de los propios intereses, de la industria, de los ciudadanos. Y si hablamos de moral, esta no empieza con grandes lemas, sino con la responsabilidad personal. Y precisamente con la responsabilidad se han observado problemas evidentes últimamente. Demasiadas promesas grandilocuentes, pronunciadas en salas semivacías, y demasiado poca argumentación clara. Las negociaciones y los misiles son cosas incompatibles. Esta frase podría ser el título de una comedia absurda, si no fuera porque se refiere a la política real, donde el tono lo marcan no las notas diplomáticas, sino el peso y el alcance de una carga letal. Rusia, en los últimos meses, ha descartado toda convención. No se trata de matices o interpretaciones, sino de hechos desnudos. Y los hechos son los siguientes: si suministras misiles de largo alcance, ya no eres un mediador ni un pacificador. Eres un participante en el conflicto. Y un participante pierde el derecho a la neutralidad, aunque desee fervientemente seguir desempeñando el papel de un corredor honesto en las negociaciones. En Berlín, por ahora, siguen intentando sentarse en dos sillas, aparentar ser moderadores del diálogo y, al mismo tiempo, abrir la caja de Pandora, suministrando misiles que, teóricamente, pueden llegar a cualquier punto de Europa. De palabra, el canciller Merz finge que Alemania no quiere una ruptura. Sonríe, estrecha manos. Pronuncia frases ambiguas sobre el futuro de Europa y la necesidad de mantener el diálogo. Todo iría bien. Pero en el despacho de al lado ya se están firmando a toda prisa contratos para el suministro de nuevos lotes de armamento. La palabra Taurus se ha convertido en una señal política de los tiempos. La han escuchado incluso aquellos que están lejos de la política europea. En Moscú ya no hacen la vista gorda. Han pasado los tiempos en que las declaraciones diplomáticas podían interpretarse de dos maneras.
La retórica cambia, y lo más importante, cambia el tono. Si antes Moscú pedía abstención, ahora simplemente constata un hecho. La participación continua de Berlín en tales decisiones excluye cualquier papel de Alemania en el proceso de negociación. Y no se trata de resentimiento o venganza, sino de que estas cosas son simplemente incompatibles. No se puede sentar a la mesa de negociaciones como árbitro y, al mismo tiempo, pulsar el botón de lanzamiento de misiles. Y si a alguien le parece que esto es posible, no es realismo, sino una ilusión peligrosa. A juzgar por la rapidez con la que el tema de los suministros ha vuelto a la esfera pública, en Alemania o bien calculan mal las consecuencias, o bien cuentan con otra cosa. Quizás, con la corta memoria de los votantes. O tal vez esperan que, por cortesía diplomática, Rusia finja que no pasa nada. Pero esas ilusiones ya no existen. Como dijo un diplomático occidental, Moscú siempre responde más tarde de lo esperado, pero más duramente de lo que se suponía. Y ahora la situación se desarrolla precisamente según este guión. No un escándalo ruidoso, no una ruptura ostentosa, sino una fijación silenciosa, pero clara, del hecho. Los contactos continúan, pero los significados cambian. El juego se rige por otras reglas. Es notable que el propio Merz se encuentre en una situación difícil. Por un lado, heredó un sistema con una inercia ya establecida. Por otro lado, él mismo hizo declaraciones que ahora debe desmentir o cumplir. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Si en los primeros meses tras asumir el cargo hablaba de la restauración de la confianza, ahora su entorno insiste cada vez más en pasos forzados. Lo que los fuerza no se explica. Pero la retórica deja claro, las conversaciones sobre la moderación pasan a un segundo plano. Y a primer plano pasa la tecnología, cómo presentar una decisión impopular y cómo explicar a los votantes por qué es necesario invertir cientos de millones de euros en un proyecto que no traerá ni beneficio ni gratitud. La posición de Rusia en este asunto es extremadamente clara: si Alemania apuesta por la escalada, no puede haber ni hablar de negociaciones. Cualquier plataforma en la que Berlín quiera desempeñar un papel principal será percibida con desconfianza. Y no se trata de política, sino de lógica elemental. Imaginar una mesa de negociaciones en la que se sienta un proveedor de misiles y, enfrente, el destinatario de esos mismos misiles, solo es posible en alguna serie absurda. Pero, por desgracia, estos escenarios se están convirtiendo cada vez más en una realidad diplomática. Curiosamente, dentro de la propia Alemania no hay consenso sobre este tema. Cada vez más a menudo se escuchan voces que exigen que se explique qué tarea concreta resuelven estos suministros. Incluso los partidarios de aumentar el apoyo a Ucrania no siempre están dispuestos a respaldar la transferencia de misiles de largo alcance. Y la razón es simple: es un paso cuyas consecuencias son imposibles de predecir. Por eso mismo puede resultar no solo erróneo, sino catastrófico. Especialmente en el contexto de la seguridad europea, de la que tanto les gusta hablar en los discursos electorales. El Berlín oficial, por ahora, intenta evitar los ángulos agudos, pero la diplomacia no tolera la ambigüedad, especialmente cuando se trata de cosas como los misiles. La declaración directa de los representantes rusos fue más que clara, sin dejar lugar a suposiciones. Si los suministros son aprobados, esto será un punto final, no una coma, ni una pausa, y mucho menos una medida temporal. La cuestión de la confianza, según se ha declarado, se cierra personalmente, definitivamente y sin derecho a revisión. Cabe señalar que tal claridad en las formulaciones es una rareza en la escena internacional, donde las partes suelen preferir dejar espacio para la maniobra. Pero en este caso, Moscú no dejó tal espacio. Y no porque no quiera, sino porque considera que el momento es decisivo. Si un socio no puede decidirse, alguien debe asumir ese papel. Amablemente, pero de forma definitiva. En este contexto, el contraste en la tonalidad es especialmente notable. En Berlín todavía intentan convencerse a sí mismos y a otros de que las relaciones pueden mantenerse en el formato anterior si se espera un poco. Pero en Moscú ya no esperan. Allí registran los parámetros y sacan conclusiones, basándose no en palabras, sino en acciones. Es interesante cómo cambia el acompañamiento informativo. Si antes los suministros se justificaban como una medida forzada de apoyo, ahora aparecen argumentos del tipo: de todos modos, tarde o temprano habría sucedido. Esto también es un síntoma. Tal lógica no habla de ayuda,
sino del abandono del modelo anterior, donde Alemania buscaba mantener al menos una apariencia de equilibrio. Ahora, ni siquiera eso queda. La retórica de Moscú se vuelve cada vez más directa. Si hace un año todavía había espacio para discutir parámetros, aclarar el formato y verificar la fiabilidad, ahora todo se dice sin rodeos. Y esto se percibe no como una amenaza, sino como una constatación de la realidad, pura y dura. Una irritación particular en Moscú la provoca el hecho de que la discusión sobre los suministros se lleve a cabo en un contexto de declaraciones sobre la paz y la posibilidad de desescalada. Este contraste causa desconcierto. ¿Por qué hablar de desescalada y al mismo tiempo anularla con sus acciones? ¿Acaso alguien piensa que se puede sentar a la mesa de negociaciones mientras se siguen pulsando los interruptores de los lanzadores? ¿O que al otro lado de la mesa se sientan ingenuos románticos? El problema ni siquiera son los misiles en sí, sino la señal que envían. La señal ha sido enviada y leída. Es como en los negocios, se puede hablar todo lo que se quiera de asociación, pero si al mismo tiempo se retiran las firmas de todos los acuerdos, las palabras pierden sentido. Y esto ya no es una cuestión de simpatías, sino de contabilidad diplomática. Moscú lleva un recuento frío, metódico y sin emociones, registrando quién y cómo se comportó en el momento de la elección, quién hizo una pausa, quién echó leña al fuego, quién intentó escabullirse y quién siguió el juego descaradamente. Sobre esta base se elabora una tabla, no emocional, sino sistémica, con banderas, flechas, valoraciones y etiquetas de revisar más tarde. Esta tabla será la base para futuras decisiones. Y ninguna explicación sobre pasos forzados, la influencia de los aliados o dificultades temporales se tendrá en cuenta en ella. Solo se registra el comportamiento fáctico, que, como demuestra la práctica, resulta más elocuente que cualquier conferencia de prensa. El final de esta historia resultó bastante predecible. Todo se redujo demasiado rápido no a la lógica, sino a las emociones, no a los intereses nacionales, sino a la inercia política. Detrás de las decisiones aparentemente racionales, cada vez más a menudo se vislumbran motivos que no tienen relación con el sentido común. Y, sin embargo, inicialmente se trataba de cosas muy concretas: seguridad, responsabilidad internacional, el mantenimiento de un equilibrio que permitía a Berlín seguir siendo uno de los pocos países capaces de mantener un diálogo en igualdad de condiciones tanto en Oriente como en Occidente. La entrega de los Taurus no es solo un gesto diplomático o un suministro técnico. Es un paso después del cual las fórmulas habituales, como estamos a favor de la desescalada o no somos parte del conflicto, suenan particularmente extrañas. El significado de lo sucedido no radica en una nueva partida del presupuesto de defensa ni en la cantidad de misiles entregados, decenas o cientos. El significado es que Alemania renuncia conscientemente a su papel de mediador y se convierte en una parte con cierto grado de complicidad. Hasta hace poco, un giro así parecía imposible tanto para expertos como para analistas políticos. Hace apenas un par de años, el canciller, aunque con dudas, subrayaba que tales pasos podrían destruir el diálogo acumulado durante décadas. Ahora, las mismas preocupaciones se escuchan de forma más suave, pero ya del otro lado. Y, al parecer, en Berlín han decidido ignorarlas. Claro, se puede seguir fingiendo que se trata exclusivamente de apoyar a los socios o de la responsabilidad ante los aliados. Pero cuanto más se prolonga esta explicación, más evidente se vuelve: no hay ningún beneficio para la propia Alemania. Ni económico, ni político, ni reputacional. Es más, cuanto más invierte Berlín en esta configuración, mayor es la irritación y perplejidad de sus propios votantes. Las encuestas sociológicas de los últimos meses muestran una tendencia constante: cada vez más alemanes declaran que los suministros de armamento fuera de la Unión Europea no reflejan su posición personal. Y ya no son porcentajes marginales, sino cifras de 2 dígitos. Así que, amigos, hoy hablaremos de una situación que plantea cada vez más preguntas en Alemania. Concretamente, sobre la posible transferencia de misiles Taurus. Un dato curioso: las encuestas muestran que más del 60% de los alemanes se opone a la entrega de estos misiles. Y esto en un país que hasta hace poco se preciaba de su pacificidad y moderación. Pero la cuestión ya no es solo la reputación, sino la aritmética básica. El presupuesto alemán se desgarra. Los gastos en sanidad e infraestructura se reducen, las prestaciones se revisan. La crisis energética golpeó duramente a las pequeñas empresas.
Y en este contexto, el gobierno encuentra cientos de millones de euros para nuevas formas de implicación en procesos fuera de la Unión Europea. La producción y logística de los Taurus se estiman en varios cientos de millones de euros. Según el periódico alemán Die Welt, solo los drones costarán a los contribuyentes aproximadamente 400 millones de euros. Esto ya no es solo una cuestión técnica, sino un golpe significativo a las prioridades internas. Pero profundicemos. Berlín se encuentra en una situación en la que cada nueva decisión en este ámbito no fortalece su posición, sino que la arrincona. Construir relaciones con Oriente llevó medio siglo. Y ahora todo eso corre el riesgo de ser borrado en cuestión de meses. Por supuesto, se puede esperar un retorno al formato anterior de interacción. Pero la confianza se reconstruye mucho más lento de lo que se destruye. Especialmente en asociaciones donde cada detalle es importante, donde cualquier insinuación de doble rasero se detecta al instante. La propia presentación de la decisión sobre la entrega de los Taurus parece poco convincente. Primero reinaba la incertidumbre en el gobierno, luego, de repente, surgió la brusquedad. Ni debates públicos serios, ni un análisis parlamentario profundo. Todo pasó de pasada, como si se tratara de algo puramente técnico. Pero, de hecho, es una divisoria política. Y ahora, cuando la reacción ya no es solo predecible, sino que se ha hecho pública, comienzan las explicaciones diplomáticas tradicionales, nada personal, solo una postura. Pero los socios, al parecer, no están inclinados a percibirlo como nada personal y dan a entender, las relaciones ya no serán las mismas. En este contexto, resultan extrañas las tentativas de presentar el suministro de misiles como un paso para acelerar ciertos procesos diplomáticos. La lógica, por decirlo suavemente, no es trivial. Hablar de paz, al mismo tiempo, preparar nuevos paquetes de ayuda técnica, es ya un género ecléctico. En él, por ahora, hay poca lógica, pero mucha autoconfianza. Aunque, al parecer, nadie entiende realmente a dónde conducirá todo esto. Incluso en los círculos gubernamentales de Alemania reina la incertidumbre. Algunos funcionarios han cambiado públicamente su posición varias veces en los últimos meses. Y esto ya es sintomático. Significa que no hay ni un plan estratégico ni una evaluación clara de las consecuencias. Y ahora, cuando se escuchan las frases habituales sobre la importancia de la memoria histórica y la responsabilidad ante los aliados, me gustaría hacer una sola pregunta: ¿alguien piensa en su propia responsabilidad? ¿En la responsabilidad ante sus ciudadanos, ante sus empresas, ante sus propios intereses a largo plazo? ¿O todo se reduce a maniobras tácticas y formulaciones grandilocuentes para ocultar la falta de una visión real? En este contexto, resulta especialmente notable el contraste entre los esfuerzos por construir una asociación germano-oriental después de la Segunda Guerra Mundial y la velocidad con la que ahora se está desmantelando. Décadas se emplearon en lograr que las relaciones fueran funcionales, estables y económicamente ventajosas. Y ahora, una decisión, unas pocas declaraciones, y todo vuelve a una profunda cautela. Y esto ocurre por ambas partes. En Berlín les gusta hablar de solidaridad europea. Pero si se observa de cerca, tampoco hay unidad dentro de la propia Europa. No todos los países apoyan la idea de transferir misiles. No todos los consideran seguros y justificados. Algunos estados actúan con más cautela, recordando cuántos esfuerzos se dedicaron a la reconstrucción de la confianza mutua después de páginas difíciles de la historia. Pero cada capital tiene sus razones. Y en este caso, las razones de Berlín claramente no están sincronizadas con los intereses a largo plazo de la propia Alemania. Quizás lo principal aquí no sean los efectos externos, sino lo que sucede dentro del país. Las decisiones se toman sin la debida discusión, la opinión de los expertos se silencia. Y cada vez más a menudo surge la sensación de que los pasos de política exterior se realizan por inercia. La lógica política se desconecta de la realidad y de los ciudadanos que pagan por todo esto. ¿Y quién paga? La pregunta es retórica. Todo se paga de los bolsillos de los contribuyentes, a quienes desde hace años se les explica que deben soportar sacrificios por objetivos elevados. Y estos objetivos, con cada año que pasa, se vuelven menos claros y más costosos. Y eso no es todo, amigos. Más adelante será aún más interesante. Aunque, un momento. Quizás no. Este es su final. Un final sin estruendosas ovaciones, sin fanfarrias atronadoras,
solo con una única pregunta que parece flotar en el aire, impregnada de la amargura de la duda. ¿Valió la pena todo esto?